Qué bueno que podemos celebrar esta Pascua y no solamente con chocolate, ¿no? No solamente con los huevos que están caros. Más vale comprar unos huevos duros, ¿no? O algo por el estilo, porque está medio complicado los otros. Pero nuestro sentido no está en los regalos, en los obsequios, sino en lo que Dios nos regaló, que es justamente la vida eterna. Y que podamos celebrar a partir de hoy hasta el domingo, no solamente la muerte, sino la resurrección de Cristo, que es lo que nos da la posibilidad de compartir la eternidad con Él. Me gustaría compartir con ustedes dos versículos inicialmente que están en el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Y vamos a leer primero el versículo 36 y después vamos a leer el versículo 46. Fácil de memorizar, Mateo 26, versículo 36 y versículo 46. Y después vamos a terminar en el versículo 56. Así que jueguenle al 6, en algún lugar entra. Mateo 26, 36 dice: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y ahora vamos a pasar al 46, donde dice: Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. De repente de encontrarnos con un versículo en el cual le da una recomendación, o mejor dicho, una instrucción a los discípulos de pasividad, de estar sentados tranquilos. El versículo 46 dice: levántense, vamos, porque podemos ver que se acerca el que me está entregando. En otras palabras, estaba diciendo: el tiempo ya terminó. Se me terminó mi tiempo. Hace unos años atrás, cuando escuchaba o leía en esta semana este versículo, el 46 sobre todo, me acordé de una historia que me contó un pastor del norte acerca de un hombre llamado Julio César Ruibal, un hombre boliviano que nació en Sucre, en uno de los departamentos de Bolivia, y nació en una familia católica, practicante, pero a la edad de 16 o 17 años, creo que era 17 años, viaja para Estados Unidos, consigue poder estudiar en una universidad en Estados Unidos, en California, y en esa universidad él llega para estudiar medicina. Al mismo tiempo que llega, ya él había tenido algunas prácticas del ocultismo, había estado metido en lo que tiene que ver el yoga, tenía una academia de yoga también, pero siempre manteniendo sus estudios como prioridad, con lo cual los padres lo habían enviado allá cerca del año 70, de 1970. Resulta que él había ido a estudiar medicina y en ese tiempo que estaba ahí en Estados Unidos estudiando, se acerca una compañera de la universidad y lo invita a una serie de campañas y cruzadas que estaba realizando una mujer en California, en Los Ángeles, una mujer llamada Kathryn Kuhlman. Capaz que alguno la escuchó mencionar, el que no la escuchó mencionar, busque, googlee, ponga en YouTube algunos videos, una mujer con un mensaje impresionante, Dios lo usó muchísimo a esta mujer. Entonces, esta amiga de la facultad, de la universidad, le dice: vení porque en ese lugar Dios hace milagros, hay sanidades, hay situaciones sobrenaturales que suceden con las personas que están con alguna enfermedad. Y como él estaba estudiando medicina, era algo que le interesaba, era parte de lo que le movilizaba a estudiar. Entonces dice: bueno, voy a ver qué pasa. Llega a ese auditorio multitudinario, miles de personas había adentro y también afuera, porque era un mover de parte de Dios increíble allá por los años 60 y 70 del siglo pasado. Y cuando estaba en el auditorio empieza a ver que la gente se empieza a sanar de todo tipo de sanidades y con un mensaje muy sencillo que esta mujer, Kathryn Kuhlman, estaba hablando, pero él empezaba a notar, él empezaba a sentir que había algo especial en su espíritu que se estaba moviendo. Empezó a ser visitado por el Espíritu Santo y tuvo una transformación muy fuerte en ese primer día que él llegó a una cruzada evangélica.
La cuestión que él queda como desorientado, termina la cruzada y vuelve a la universidad, pero empieza a entender de que Dios lo quería llevar y lo quería sacar de todas esas prácticas ocultistas, del yoga también, y era su medio de subsistencia. Entonces el hecho de poder dejar de lado lo que era el yoga era quedarse en bancarrota prácticamente, pero él toma ese desafío porque sentía que Dios lo estaba moviendo. Había sido tan fuerte el impacto del Espíritu Santo en su vida que él decide hacerle caso a la voz del Espíritu Santo, entonces toma distancia de todas esas prácticas. Va pasando los días, las semanas, y vuelve a la campaña que todavía continuaba de esta ministro Kathryn Kuhlman, pero llegó más tarde y ya no había lugar adentro, ya estaba todo lleno de gente. Entonces cuando queda en la vereda, queda afuera, medio bajoneado, medio desilusionado, empieza a sentir, fíjense, pocas semanas de recién convertido, empieza a sentir que el Espíritu Santo lo mueve para predicarle a la gente que estaba ahí afuera. Una persona que no había tenido estudios bíblicos, que no conocía más allá de lo que el catolicismo le había enseñado en su niñez o adolescencia a través de la familia. Entonces consigue una silla, él mismo lo cuenta esto, consigue una silla que no se sabe de dónde salió, se para en las afueras del estadio y empieza a decirle a la gente: ¿qué se piensan ustedes? ¿Que Dios puede quedar limitado a esas 4 paredes del estadio o que Dios puede seguir obrando afuera de las 4 paredes? Dios no tiene límites, y empezó a exhortar a la gente a creer en que Dios podía hacer milagros también afuera de ese estadio. Resulta que empezó a orar por sanidad y empezó a llamar a la gente: aquel que quiera venir y recibir sanidad de parte de Dios, acérquese que vamos a orar. Y nadie se acercaba. ¿Vieron qué bajón cuando uno solicita algo y no se acerca ni un pariente, nadie? La cuestión que se acerca un viejito todo encorvado, el único que se acercó, y él ora por ese viejito que tenía artritis y de repente, ¡pum!, se pone derecho y empieza a correr el viejito como podía ahí en la vereda, y eso hizo explotar obviamente la fe y la confianza de todos los que estaban. Dicen que habían 4.000 personas afuera del estadio. Empieza a acercarse la gente para recibir sanidades y empezaron a recibir una tras otra. Gente recibía sanidad. Hasta que se hizo tanto lío afuera del estadio que los de seguridad fueron a decirle a Kathryn Kuhlman, que era como la protagonista, por así decirlo, adentro del estadio, y dice: allá afuera hay un hombre, un muchacho joven de unos 18, 19 años que está haciendo mucho lío porque hay sanidades. Y le dice: ¿qué hacemos? No, déjenlo que siga. Como que no hay problema, no era competencia, era todo para el reino eso. Entonces dicen que ese día hubo más sanidades afuera del estadio que adentro del estadio, con una persona que tenía apenas semanas de recién convertido, pero tenía una idea clara de lo que Dios tenía por delante. Empezó a viajar, Dios lo empezó a usar con mayores milagros, con mayores cosas sobrenaturales, hasta que se encuentra con un grupo de misioneros que le dicen: Julio, Bolivia te está necesitando nuevamente. Y él entra en una disyuntiva, porque él ya estaba por dejar la universidad. Dios le había hablado claramente acerca de eso. Ojo, los que están estudiando en la universidad, no es palabra de Dios, eso es para cada uno, no tomen licencia los que quieren aprovechar. Eso fue para él. La cuestión es que él vuelve a Bolivia y llega, nadie lo esperaba, fue a la casa de los padres y le contó, y los padres se enojaron tanto que lo echaron y terminó viviendo con un amigo. La cuestión que fue pasando el tiempo y él empezó a predicar en las calles. La gente cada vez se iba amontonando más, iba llegando mayor cantidad de gente, hasta que hicieron una campaña, una especie de cruzada en un estadio cubierto, en una especie de anfiteatro, y la prensa se enteró de los milagros que Dios estaba haciendo ahí en La Paz, Bolivia. ¿Tenemos a alguien de Bolivia? ¿Acá tenemos algún amigo de Bolivia, un hermano? Ningún. Yo conocía acá gente que había de Bolivia. Yo digo, bueno, se van a poner contentos los bolivianos que voy a mencionar. Bueno, en fin. La cuestión es que él empieza a hacer esa cruzada, llega a los medios de comunicación, la información, llegan de todos lados, la prensa televisiva, digital, empieza a hacerle entrevistas, y fue tanta la repercusión del primer avivamiento y fuerte que hubo en Bolivia que llega a oídos del presidente.
¿Y cómo llega a oídos del presidente? Porque uno de sus asistentes, uno de los jefes de una de las áreas de la presidencia era paralítico y fue a esa cruzada y Dios lo sanó. Terminó caminando. Entonces el presidente queda conmovido, se acerca, tiene un encuentro y empieza a decir, ¿cómo podemos ayudar? Acepta a Jesús en su corazón, el presidente y su esposa, y ahí empieza a recorrer todo el país. El presidente puso a disposición aviones para que puedan trasladarse, estadios para que puedan hacer cruzadas evangelísticas, y de una manera increíble. Fueron pasando los años y este hombre, Julio César Ruibal, viajó a diferentes países, Ecuador, en Perú, en Brasil, en Paraguay. Estuvo en Argentina también, acá en Buenos Aires, pero viajó a Estados Unidos porque tuvo una reunión con otra persona que tal vez alguno lo escuchó mencionar, que se llama Benny Hinn, que es un pastor que Dios lo usó mucho en ciertas décadas a través del mover del Espíritu Santo, trayendo un refrigerio espiritual a la iglesia. Y cuando se acercan y empiezan a tener esa charla con el pastor Benny Hinn, le dice, pastor Benny, Dios me está moviendo los papeles, Dios me está cambiando de órbita y Dios me está empezando, y Dios quiere que vaya a predicar a los narcotraficantes en Cali, Colombia. Entonces, Benny Hinn le dice, pero hermano, estás loco. ¿Cómo vas a irte? Estás en auge el ministerio. ¿Cómo vas a irte de Bolivia o de las cruzadas para ir a instalarte en un lugar y predicar a los narcotraficantes? Y sabemos que Colombia siempre fue muy complicada y todo lo que pasa en Colombia con la droga. Y él le dice, y no solamente, Julio Ruibal le responde a Benny Hinn, le dice, y no solamente tengo que ir a predicar a los narcotraficantes y a la gente que está perdida ahí en Cali, Colombia, sino que Dios me dijo que iba a morir en Cali, Colombia. Le dice, no entiendo, Dios me lo dijo. Le dice, pero estás loco, tenés familia, tenés hijos. Y Julio le responde, pastor Benny, ¿de qué se trata la vida en Dios si no es en obedecer su palabra? ¿Qué puedo hacer si Dios me dice que obedezca a su palabra? Puedo no hacerlo, pero la vida en Dios consiste en obedecer su palabra, en cumplir su palabra. Y si me tengo que morir, lo voy a hacer con mucho gozo porque voy a morir haciendo lo que Dios me dijo que haga. La cuestión es que viaja a Colombia, esto ya pasaron varios años después de esto, y allá por el año, después de la década del 90, ya voy a leer la Biblia de vuelta, no se preocupen, no es solamente la biografía de Julio Ruibal. La cuestión es que en la década del 90 él reconoce que en Colombia, en Cali, en esa ciudad, el problema era la falta de unidad entre las iglesias. Que eso era lo que generaba que las iglesias no tenían peso espiritual en toda la sociedad y en toda la ciudad. Entonces los empieza a reunir a los pastores y empieza a lograr cosas que históricamente nunca habían pasado en Colombia, que era que las iglesias se unieran en un propósito espiritual y para evangelizar a cada una de las personas. Bueno, cuando la iglesia se empezó a unir ahí en Cali, empezaron a caer presos los narcotraficantes, empezó a bajar el consumo de droga, empezó a bajar la delincuencia, empezó un verdadero avivamiento. Porque un avivamiento no tiene que ver con hablar en lengua solamente. Un avivamiento tiene que ver cuando una sociedad es transformada por el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que genera el Espíritu Santo en nosotros. Fue pasando un poco más el tiempo, asombrado de lo que estaba sucediendo. Y ya estaba casado Ruibal con su esposa Ruth, tenía unas hijas, 2 hijas creo que tenía. Y resulta que este hombre ya tenía custodia personal porque sufría amenazas continuamente, amenazas de muerte él y su familia. Y un día se dirigía a la iglesia y cuando estaba por llegar a la iglesia, los custodios siempre lo dejaban en un lugar específico para que no sufriera ningún tipo de atentado. Pero ese día él agarra al custodio, que era parte de los que estaban en el auto con él, y dice, no, bájenme ahí en esa puerta, en ese lugar. Y le dicen, no, pastor, no vamos a hacerlo porque no podemos, por su seguridad no podemos hacerlo. No, bájenme en esa puerta porque sé que tengo que bajar ahí. Y lucharon, discutieron bastante con los custodios y él, hasta que él bajó y apenas baja del auto lo acribillan a balazos. Y termina muriendo en diciembre de 1995. Ahora uno dice, ¿cómo podemos hacer?
¿O cómo podemos explicar esos finales trágicos? ¿Cómo podemos explicar situaciones en las cuales una persona tan usada por Dios, tan ungida por Dios, haciendo milagros, haciendo cosas sobrenaturales, usado por el Espíritu Santo, cómo puede terminar de esa manera? En el mejor momento de su ministerio, Dios lo lleva de esta tierra a la eternidad. Pero lo más importante es que este hombre de Dios, Ruibal, ya estaba preparado para la eternidad. Esta persona sabía y se cumplió lo que le había dicho al pastor Benijín: ahí en Cali va a estar mi muerte, ahí voy a morir. Entonces dejó todo preparado, él entendía los tiempos, había dejado todo en orden porque la eternidad lo estaba esperando. Cuando leía el texto que leímos al principio, el versículo 46, que dice: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega, era una manera en la cual Jesús estaba diciendo: ya está, hasta acá estoy llegando. Cumplí todo lo que había sido exigido, cumplí todo lo que estaba esperado acerca de mi vida. El caso de Jesús, en un poco más de 3 años de ministerio, llega al último lugar de su vida por motivación propia. Llega al último lugar en el que pudo decidir ir, que era el Getsemaní. Después de Getsemaní fue conducido para otros lados sin su voluntad o sin querer ir directamente, sino que fue dirigido por otras personas. Pero vamos a leer un poquitito más esta historia, en qué consiste. Mateo 26, 36 al 56, está el primer versículo que habíamos leído. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Que pase de mí esta copa que voy a beber, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved que se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, y de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado la señal, diciendo: al que yo besare, este es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, era Pedro, lógicamente, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar ahora a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, ¿qué hicieron? Huyeron.
Quiero hablar en esta noche brevemente acerca de las enseñanzas del Getsemaní. Jesús había ido a este lugar llamado Getsemaní, junto con sus discípulos habían caminado por la puerta este del templo y siguieron hasta una encrucijada, hasta un camino que tenía 3 vías posibles de conducción, y uno de esos 3 brazos se les dirigía hacia este monte llamado el Monte de los Olivos. En algún lugar cerca de esta encrucijada, de esos 3 caminos, se encontraba el famoso lugar llamado Getsemaní, que es el que estamos hablando en esta historia. Lo más probable es que ese lugar haya sido de un seguidor de Jesús, porque nos cuenta el Evangelio de Juan que el Monte de los Olivos era bastante frecuentado por Jesús y por los discípulos, o sea que tenían bastante acceso continuo a ese lugar, por lo tanto podría haber sido de algún tipo, de algún discípulo, algún seguidor del Señor. Lo cierto y curioso es que Getsemaní significa prensa de olivos. Prensa de olivos. ¿Qué son los olivos? Las aceitunas. Qué ricas que son las aceitunas. Las verdes, las negras no me gustan, las saco de la pizza cada vez que las mandan, ¿no? Pero las verdes están tremendas. Getsemaní, lugar de la prensa de los olivos. El lugar donde se estrujaban las aceitunas para poder sacar ese aceite tan preciado y tan caro que es en nuestros días. Bueno, todo es caro, pero más todavía el aceite de oliva. Por eso yo compro el de girasol solamente, directamente. Ese lugar que se utilizaba para prensar las aceitunas y sacar lo más preciado, lo que era necesario de ese fruto, coincidía con la noche de mayor angustia y con lo que Jesús iba a atravesar en ese momento. Una noche en la cual iba a ser prensado, una noche como hoy. Hablan algunos historiadores que pudo haber sido 10, 11 de la noche, de lo que nosotros hoy tenemos como jueves, en el que Jesús se encontraba en ese lugar con los discípulos y fue prensado, fue apretado, fue trabajado en la parte más interna. Hay momentos en la vida donde Dios nos lleva a los Getsemaní. Momentos en la vida donde nos ponen situaciones que empezamos a ser trabajados y empezamos a ser prensados. Donde decimos que es parecido a un mortero, donde se pone y se empieza a machacar así, y decimos, Señor, me está doliendo mucho esto. Y pareciera que si no agarra con más fuerza, ¿no? Y ahora toma un poquitito más. Lugar donde se saca un producto, pero es el lugar también donde se obtiene un fruto de un momento difícil. El Getsemaní se iba a transformar en un lugar donde Jesús mismo, en el momento de mayor tensión, iba a mostrar fruto. Un fruto de rendición delante de Dios Padre por lo que estaba viviendo. Hay momentos que Dios nos va a dirigir a espacios donde no son atractivos, no son florecientes, no son populares, sino que nos va a llevar a lugares, como dice el salmista, valles de sombra y de muerte, donde empieza a trabajar en lo más interior, en lo más íntimo, en lo más privado de nosotros, tratando de florecer aquello que tal vez está guardado. Lugares donde experimentamos situaciones que no son fáciles de comprender o de asimilar. Pero así y todo, son lugares donde también, a pesar de la hostilidad, podemos aprender a dar fruto, como lo hizo Jesús en el Getsemaní. ¿Cuáles son las enseñanzas que nos da el Getsemaní para nuestra vida? En primer lugar, ¿cuál es una de las frases más emblemáticas de toda esta fracción que leímos? El famoso pasar de mí la copa. El no tener que beber de una copa que estaba establecida. La primera enseñanza de Getsemaní es que algunos tragos amargos de la vida los vamos a pasar rodeados de gente, pero completamente solos. Algunos tragos amargos de la vida los vamos a pasar rodeados de personas, pero solos. En el versículo 36 nos dice que llegó al Getsemaní con los discípulos, con 11. ¿Por qué? Porque Judas ya estaba en otro lado. Ahora, no se quedó con todos los 11, sino que apartó a 3, a Pedro, Jacobo y Juan,
y lo llevó un poquito más cerca de donde él iba a estar orando. Ahora es curioso porque separa a Pedro, Jacobo y Juan, 3 personajes, 3 discípulos que habían sido los únicos que accedieron a la casa de Jairo cuando Jesús sanó a su hija que estaba muerta. Los únicos 3 que pudieron vivenciar ese milagro. Los únicos 3 también que fueron llevados por Jesús al monte de la transfiguración, donde se pudo ver la gloria de Dios prácticamente en ese lugar y querían hacer enramadas alrededor de Jesús para poder estar ahí tranquilos. Estos mismos 3 son llevados al lugar de mayor intimidad en el Señor y a rodearlo en ese momento de presión, en ese Getsemaní. Sin embargo, a veces cuando contamos con la compañía de otras personas, ¿cuántos tienen amigos fieles? Levanten la mano. Hay un montón que no tienen amigos, ¿no? O tienen amigos retruchos. No vamos a orar después para provisión de amigos. Todos tenemos amigos que nos acompañan en todas, que están ahí al lado siempre, que nos pasa algo y enseguida están con el teléfono, con un mensajito, o se vienen y nos visitan, y es lo más lindo y reconfortante. Entonces uno sabe que si en 10 oportunidades nuestros amigos estuvieron al lado acompañándonos en los momentos más difíciles, sabemos también que en un momento de máxima tensión van a estar ahí también porque estuvieron en otras ocasiones, no van a romper a la regla. Eso sería el pensamiento común de cualquiera de nosotros. No me van a fallar en esta oportunidad que los necesito. Tal vez Jesús podría haber pensado de sus amigos eso. Estuvieron conmigo en los momentos terribles, estuvieron conmigo en las sanidades más sorprendentes, estuvieron conmigo en medio de la manifestación de la gloria de Dios, van a estar conmigo también en el Getsemaní. Sin embargo, nos encontramos que cuando Jesús estaba ahí angustiado, llorando, quebrado por la situación, hasta el punto de decir, mi alma está angustiada, un poquitito, no, hasta la muerte. Hermanos, Jesús mismo diciendo esto, mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Alguna vez le pasó de estar en una situación así? De estar en una angustia tan fuerte que parece que el corazón se va a salir del pecho, de tanta presión que está haciendo, de tanto dolor, ese peso que uno tiene en su pecho. Así se encontraba Jesús. Y tal vez estaría esperando que los amigos lo acompañaran en ese momento difícil como estuvieron durante 3 años y medio de ministerio, pero sin embargo el panorama es completamente diferente. Cuando Jesús terminaba de decir, mi alma está angustiada hasta la muerte, y nos dice el Evangelio que sudaba, ¿se acuerdan que el otro domingo hablamos como gotas de sangre y hematidrosis? Lo que estaba sucediendo es el momento que se rompían los vasos sanguíneos y desprendía sangre. En ese momento de tensión, esperando que sus amigos los acompañaran, se acerca y estaban todos durmiendo, cansados porque les pesaba el sueño. En el mayor tiempo de angustia, en el mayor tiempo y ese trago amargo, a veces vamos a estar rodeados de un montón de personas, pero nos vamos a seguir sintiendo solos. Ahora, no es por casualidad esto, sino porque muchas veces en esa soledad o en esa independencia de las amistades que estuvieron en todas las situaciones, a veces Dios quiere trabajar en áreas personales, íntimas, profundas, que solamente Él conoce y que se meta alguien de afuera podría llegar a bifurcar la mirada, podría llegar a distorsionar algo. No siempre sucede que van a acompañarnos todos en todas. Muchas veces Dios va a permitir que en esos momentos de valle de sombra y de muerte, como leíamos recién, y que la muerte nos amenaza por todos lados, la angustia nos invade por todos lados, la fortaleza de parte de Dios no venga de parte de los mejores amigos. A veces va a suceder que en los momentos más difíciles y tormentosos en nuestra vida, una palabra de consuelo, una palabra de ánimo no va a venir de las personas con las que contamos durante tantos años. Pero a veces Dios permite también que nos falle todo alrededor y nos fallen todos alrededor para darnos cuenta que Él es el único que no nos falla. Nos dice la palabra en Lucas que cuando Él estaba en ese tiempo de angustia y ya estaba decepcionado porque sus amigos estaban durmiendo, dice que Dios envió
ángeles para fortalecerlo. No fueron personas. En esta ocasión fueron ángeles. Y hay dos menciones de ángeles en la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús. Una es cuando Él estaba en el desierto, en Lucas capítulo 4, que dice que los ángeles se acercaron para servirlo mientras Él estaba ahí en el desierto. Y la otra mención es ahora, cuando Él estaba en una agonía tan profunda que necesitó la intervención de ángeles para fortalecer su vida. Hermanos, no esperemos que la gente sea siempre la que sostenga nuestros brazos, sostenga nuestra vida en momentos difíciles. En ocasiones Dios saca todas las muletas de alrededor. En ocasiones nos damos cuenta que quedamos completamente solos para darnos cuenta que Él es el único que no nos falla, para darnos cuenta que Él es el único que usa sus medios, sus recursos para fortalecer nuestra vida. Puede ser ángeles, puede ser la palabra, puede ser una oración, puede ser una canción, pero no siempre va a ser la presencia de alguien. Algunos tragos amargos de la vida los vamos a pasar rodeados de gente, pero solos, porque Dios va a querer trabajar con nosotros directamente en nuestro corazón. La segunda enseñanza del Getsemaní es que en esos tragos amargos, la oración nos va a mostrar siempre el camino. Es curioso que Jesús, ya antes de este episodio de Mateo 26, ya había estado orando con sus discípulos, a favor y en relación a los discípulos. En Juan capítulo 17 nos habla de la famosa oración de Jesús por la unidad, porque Dios se pudiera manifestar y que el mundo pudiera ver que sus hijos son uno, que habían formado una comunión, una comunidad íntima. Y es una de las oraciones mayor redactadas en la Biblia de parte de Jesús. Ya había estado orando un montón. Sin embargo, cuando llega al Monte de los Olivos, nuevamente se pone a orar. Ora nuevamente en ese lugar, siendo Dios mismo, siendo el Hijo de Dios, siendo una persona ungida, tomó la oración como una herramienta de vinculación con Dios. Hay personas que en momentos difíciles empiezan a distanciarse de todo. Me tocó hablar con muchas personas y en esta pandemia también, de hablar con uno y con el otro y decir, hey, ¿qué te anda pasando? Y no, de repente dejé de leer la Biblia, dejé de venir a la iglesia, dejé de orar y me fui enfriando. ¿Pero por qué? No, a veces algunos problemas que tuve, problemas en el trabajo, problemas con la familia, me fui enfriando y terminé en esta manera o de esta manera. Personas que poco a poco se van deslizando porque pierden el eje de su vida y pierden las herramientas importantes de la vida espiritual, que una de ellas, como vemos recién o como vimos recién, es la oración. Pero lo mejor que nos puede pasar y que nos pasa es que la misericordia de Dios es tan grande que a Dios no le importa cuántas palabras usemos en una oración, qué palabras usemos, porque en el Getsemaní Jesús no oró una oración teológica, filosófica, impresionante. Simplemente dijo, si es posible que pase de mí esta copa y que no se haga mi voluntad. No una oración elaborada, una oración que salió del corazón. Y la misericordia de Dios es tan grande que a veces no hace falta armar oraciones que sorprendan a los de alrededor. Simplemente es abrir el corazón y manifestar a Dios qué es lo que está pasando dentro nuestro. Ahora, hermanos, que nuestras preocupaciones, que nuestros problemas no sean impedimentos para orar frente al Señor. Jesús tranquilamente podría haber estado utilizando alguna otra estrategia en medio de esa presión, en medio de ese trago amargo. Sin embargo, Él decidió tomar tiempo en oración con el Padre, manifestando lo que había dentro de su corazón. En lugar de decir, no, tengo tantos problemas que ya no quiero ni orar. No, ese es un error muy grande. Utilicemos la oración como la mejor excusa para poder relacionarnos con Dios. Que la oración sea nuestra herramienta para poder relacionarnos con el Padre. Pero la oración no solamente sirve para manifestar lo que pasa dentro de nuestro corazón. La primera oración que hace Jesús en el versículo 39, y cuando estos días leía estos versículos me llamó la atención algo. En el versículo 39 de Mateo 26, dice que Jesús ora pidiendo que si era posible pasara de él la copa. Hasta ahí vamos bien.
Va a los discípulos, estaban durmiendo, vuelve, ora por segunda vez y la segunda oración en el versículo 42 dice lo siguiente. Dice, si no puede pasar de mí esta copa, hágase tu voluntad. Fíjense, la primera oración es si es posible que pase de mí esta copa. La segunda oración es si no puede pasar de mí esta copa, hágase tu voluntad. Hubo algo que cambió ahí entre la primera oración y la segunda. Hubo una visión diferente, o al menos una intención diferente que se empezó a manifestar en la vida de Jesús en la segunda oración, a diferencia de la primera. Y la tercera vez que ora, dice que repitió la misma oración. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, entiendo que tengo que hacer esto. No va a pasar de mí esta copa. Quiero que se haga tu voluntad. La primera oración fue, Señor, por favor, si hay otra forma, lo voy a aceptar. La segunda y tercera oración fueron, sé que no hay otra forma, que se haga tu voluntad. ¿A qué me lleva? Me rompía la cabeza, les soy sincero, me rompía la cabeza esto, porque es muy importante la disposición en la oración. Si es posible que pase esta copa, pero que se haga tu voluntad. Es buenísimo que haya una disposición en el corazón de cada uno. Pero es incompleta esta disposición si no hay una reacción. La oración es importante, pero si no hay una reacción posterior a la oración, va a quedar incompleto todo. Hay una frase con la que Dios me estuvo trabajando mucho y es que si cada lágrima derramada en el altar tuviera una consecuencia en nuestras decisiones y nuestras acciones diarias, nuestra vida, nuestra realidad espiritual sería completamente diferente. Pensemos por unos segundos cuántas veces oramos a Dios diciendo, Señor, ayúdame a tomar la mejor decisión. Ayúdame a poder decidir lo que vos querés. ¿Cuántos le dijeron alguna vez eso al Señor? Creo que todos. Señor, tengo que tomar decisiones difíciles. Ayúdame a tomar la mejor decisión. Y viene la respuesta del Señor. Decidí esto. Señor, ayúdame a tomar la mejor decisión. Es como que buscamos la vuelta, es buscar el sí de papá o mamá, ¿no? Al que me diga sí, aprovecho. Y empezamos a buscar alternativas en lugar de poder aceptar y cumplir con ese mandato a través de la oración presentada. La disposición es importante, pero queda incompleta si no hay una reacción a lo que se solicita. Por eso Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre. Hay muchos que piden que pase la copa de uno mismo, pero pocos son los que deciden hacer la voluntad del Padre posteriormente. Hay muchas personas que dicen, Señor, ayúdame a tener las decisiones más sabias, pero pocos son los que se animan a tomar las decisiones que Dios puso en el camino. Hay un juego de palabras que me encanta, y es la palabra oración. Oración más acción. Oración. Que en los momentos más difíciles y en encrucijadas de nuestra vida, nuestra oración se transforme en una oración. Que se cumpla la voluntad del Padre en nosotros. No sé cuántas veces tengamos que orar por ciertas cosas. Jesús nos muestra ahí 3 oraciones en el Getsemaní. Pero muchas veces vamos a tener que doblegar nuestra voluntad para que Dios complete su voluntad en nosotros. Dijimos en primer lugar, una de las enseñanzas de Getsemaní, que algunos tragos amargos de la vida los vamos a pasar rodeados de gente, pero completamente solos. Pero en esa soledad también vemos la manifestación de Dios en nuestra vida. En segundo lugar, que esos tragos amargos, la oración, va a ser la que nos va a mostrar el camino, que tenemos que tener una disposición posterior a la oración. Pero en tercer lugar, y último, es que en los tragos más amargos de la vida, en esa copa amarga que le tocó beber al Señor, también podemos contar con el cuidado de nuestro Padre. Luego del episodio en el cual se encuentra que viene Judas, ahí hay como una parte de violencia donde vimos que le corta la oreja a uno de los asesores o ayudantes del sumo sacerdote. Dios hace un milagro, después le restituye la oreja, no se quedó sin oreja, Dios le sana la oreja. Pero el versículo 56 de Mateo 26 dice, mas todo esto sucede
para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Vamos a ser sinceros, ¿cuántos pensamos que los discípulos fueron unos cobardes tremendos? Yo en algún momento de heroísmo lo pensé, ¿no? Qué desastre, qué truchos estos. Jesús, el que les dio de comer, el que les enseñó, el que los ayudó, el que les dio vida. En el momento más difícil, los discípulos agarraron y se rajaron. Creo que lo conté en alguna oportunidad, pero hace unos años atrás íbamos con mi hermano en la moto de él a jugar al fútbol y media cuadra antes de llegar a la cancha donde teníamos que doblar, veo que mi hermano sigue de largo y cuando me voy a dar vuelta y le voy a decir, que yo estaba mirando para el costado y le voy a decir, Leo, tenemos que doblar acá. Cuando miro así, teníamos una moto cruzada por adelante con 3 personas sentadas, ya habían bajado. Entonces cuando se nos cruzan así, mi hermano no sé qué se le cruzó por la cabeza, pero quiere salir, rajar, y nos caemos a los 2 metros con la moto encima, y yo le digo, criatura de Dios, pará, no, le digo así, pará un poco, no, dejá la moto, que se la lleven. Y cuando me voy a levantar del piso y voy a ver a mi hermano ya había corrido como 30 metros, ¿no? Y estaba en la otra punta. Y veía a mi hermano que se escondía atrás de un árbol y me decía, Fer, vení, corre. ¿Qué voy a correr? Cuando me doy vuelta tenía el flaco con el revólver apuntándome apretado en mi estómago. Y yo dije, me dejó más solo que Jesús en Getsemaní, ¿no? Uno siempre especula cómo va a reaccionar si le pasa esto, le pasa lo otro. Yo haría esto, yo haría lo otro. Y hasta incluso muchas veces condenamos a Judas y decimos, este Judas sinvergüenza entregó a Jesús por 30 piezas de plata. Pero nosotros muchas veces entregamos la obra del Señor por mucho menos. Traicionamos al Señor por mucho menos. Cuando cedemos a otras cosas que no son nuestras propias convicciones o principios. Los discípulos, dejándole, huyeron. Ahora, hay un detalle muy importante, y esto lo habla el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, el versículo 8, que dice, respondió Jesús, os digo que yo soy, y esto es cuando lo fueron a apresar, pues si me buscáis a mí, ¿qué dice? Dejad ir a estos. Si me buscan a mí, no los metan en el problema a ellos. En otras palabras, estaba diciendo Jesús, yo me hago cargo. No los metan a ellos en la misma bolsa. Y dice, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. De los que me diste, no perdí ninguno. Para que se cumpliese. Ahora, analizando un poco esto, y esto me encanta. Había habido 2 situaciones bíblicas en Juan capítulo 6 y en Juan capítulo 17 también, en el que Jesús había hablado y había dicho delante del Señor un compromiso que no iba a perder a ninguno de los que les dio. Solamente se iba a entregar el hijo de perdición, hablando por Judas. Entonces, cuando leemos esta parte de Juan, nos damos cuenta que en realidad los discípulos no huyen por cobardía. Creemos eso al menos. No huyen porque quisieron dejarlo solo a Jesús de manera unilateral o por decisión personal, sino que Jesús le dice, váyanse, déjenme a mí que yo me encargo de esto. Para que se cumpliese lo que Jesús había prometido, de los que me diste, no perdí ninguno. En otras palabras, Jesús no expuso a sus discípulos a una situación que iba a ser más fuerte de lo que ellos podían llegar a tolerar. Jesús cuidó en el Getsemaní, les dio una protección a los discípulos aún estando en el momento más difícil de su vida. Jesús, estando en el peor momento, seguía pensando en cuidar de sus discípulos. Ya les había dicho, se van a escandalizar esta noche, van a ser dispersos, pero no van a terminar en el fracaso. Por eso los termina cuidando, diciendo que vayan, que huyan y que solamente lo apresaran a Él. ¿Qué significa esto para nosotros? Que el Señor no te va a exponer a situaciones que sean más fuertes que su presencia en tu vida.
El Señor no va a permitir que vengan situaciones a tu vida que van a ser excedidas en lo que vos podés soportar. El apóstol Pablo lo habla y dice, no va a venir una prueba mayor, una situación, una tentación mayor a la que podamos resistir. Dios siempre va a dar la salida. Dios siempre va a dar la forma en la cual podemos salir de esos momentos de presión. Por eso podemos estar tranquilos y seguros que aún en los momentos más amargos de la vida vamos a poder seguir contando con el cuidado de Dios a favor nuestro. Aún en los momentos que parece que todo se pone oscuro, como esa noche de Getsemaní, rodeado de todos enemigos, donde parecía que no había salida, el Señor les dio la salida a los discípulos. Y el Señor en esta noche quiere darnos la salida a nosotros en medio de problemas que estemos atravesando. Te invito a que cierres tus ojos en este momento. La protección de Jesús en nuestras vidas se va a dar hasta en los momentos más oscuros. El Getsemaní. Julio César Ruibal había entendido los tiempos de Dios y entendió que ahí iba a terminar con su vida. Entendió que había llegado y había arreglado todo para poder estar en la eternidad. Jesús se encontraba en ese Getsemaní, en medio de un montón de situaciones difíciles, pero llegó estando preparado también para ascender a los cielos. Había dejado todo en orden. Esa prensa de aceite le tocó vivir a Jesús, como tal vez nos está tocando vivir a nosotros en estos días. Situaciones que no calculamos, que no esperamos, que parece que nos están apretando tanto. Que nos aprietan tanto que hasta a veces queremos decir, Señor, ya no tengo ni fuerzas para llorar. Mi alma está angustiada hasta la muerte, decía el Señor. El Señor diciendo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Situaciones amargas, tragos amargos, copas amargas que nos toca vivir en esta vida por causa de Cristo. Pero ¿qué nos enseña el Getsemaní? Que va a haber tragos amargos en la vida que los vamos a pasar rodeados de personas, incluso de amigos, pero vamos a seguir solos. Pero no porque sí, sino porque Dios quiere seguir trabajando en nuestros corazones. Aun cuando todos te fallen, cuando tu familia te falle, cuando tus mejores amigos te fallen, sabes que el único que no te va a fallar es el Señor. El Getsemaní nos enseña que en esos tragos amargos, en esos momentos difíciles y en encrucijadas, la oración va a ser la que va a mostrarnos el camino. La oración va a ser la que tiene que movilizarnos a tomar una decisión diferente. No solamente disponernos a escuchar a Dios, a hacer lo que Dios nos está pidiendo. Tal vez en este Getsemaní que estás tentado a tomar decisiones que sabes que no vienen de parte de Dios. Y estás escuchando cuál es la voluntad de Dios y decís, Señor, pero eso me va a costar, tomar esa decisión me va a costar, me va a doler. Pero quédate tranquilo que si es Jesús el que te lo está diciendo, quédate tranquilo porque Él te va a acompañar. Tal vez las personas te dejen, pero el Señor, si es necesario, va a mandar hasta ángeles para que puedan fortalecer tu vida, como lo hizo Jesús, con Jesús en el Getsemaní. Pero también el Getsemaní nos enseña que no hay oscuridad, que no hay situación tan terrible, que no hay una copa tan amarga sin que Dios esté cuidando de nuestras vidas. El Señor no te soltó. El Señor está diciendo, no te preocupes, yo te doy la salida. Salí de acá. Yo me voy a hacer cargo. No es algo que te corresponde a vos. No va a haber una situación más difícil de la que puedas soportar. El Señor quiere ser tu fortaleza en esta noche. Por eso, si en esta noche estás atravesando un Getsemaní en tu vida, estás atravesando esa prensa de olivos donde te están estrujando y te están apretando y ya no sabes ni cómo reaccionar, y necesitas la manifestación de Cristo en tu vida, la manifestación de Dios en tu vida, te invito a que te pongas en pie donde estás. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, son unos cuantos.
y abrí tu corazón delante del Señor y decirle: Señor, mi alma está angustiada. Siento que me están apretando por todos lados. Siento que no tengo salida. Siento que hay un dolor profundo en mi corazón. Siento angustia al punto de que mi corazón puede estallar. Pero el Señor está acá para fortalecerte. Tal vez envíe ángeles, tal vez envíe algún amigo, tal vez envíe un mensaje de texto, tal vez sea una predicación, tal vez sea una canción. No sabemos los medios. Pero no confíes en medios terrenales. Confía solamente en el Señor, que Él es el que te va a dejar salir. El que te va a mostrar la salida. En este tiempo de Getsemaní en tu vida, no te aísles. No cometas el error de ir enfriándote. Empezá a refugiarte en el Señor. Empezá a refugiarte en la oración. Que la oración sea tu herramienta para abrir tu corazón delante de Dios y poder decirle cuánto necesitas su asistencia en tu vida. Toda la iglesia puesta en pie, por favor. Todos puestos en pie. El Señor quiere traer paz a tu vida en esta noche. El Señor quiere traer fortaleza a tu vida. El Señor quiere darte la convicción de que tu vida está en buenas manos. Aunque parezca que está todo oscuro, que está todo mal, el Señor sigue cuidando de vos. Aunque pienses que estás en caminos, en valles de sombra y de muerte, no te preocupes porque Jesús sigue siendo tu pastor. El Señor sigue siendo tu pastor. Su vara, su callado te van a infundir aliento. Aún en los momentos más difíciles, Él te va a sostener porque Él es el único que no falla. Él es el único que no falla en tu vida. Empezá a hacer una oración de fe delante del Señor, diciendo: Señor, sé que vos no me vas a soltar. Sé que no me vas a soltar. Sé que no me vas a soltar. En este tiempo difícil, en este Getsemaní que me toca atravesar, así como te tocó a vos, Señor, sé que voy a estar acompañado por tu Espíritu Santo. Sé que voy a poder cumplir con todo lo que vos tenés preparado para mi vida. Espíritu Santo, fortalece la vida de cada uno de los que estamos acá. Fortalece la vida de cada uno de los que estamos acá. Que este tiempo sea un tiempo de crecimiento en cada una de las vidas atribuladas. Él va a enviar ángeles para fortalecerte. Aleluya. Levanta tus manos y decirle: Señor, confío en vos. Señor, confío en vos. Mi esperanza está en vos. Mi esperanza está en vos. Vos sos mi pronto auxilio. No voy a confiar en remedios terrenales. No voy a confiar en asistencias terrenales. Quiero confiar únicamente en vos para no terminar decepcionado. Aunque todos se queden dormidos a mi alrededor, sé que vos estás atento a mi clamor. Aunque todos se queden dormidos a mi alrededor, sé que vos estás atento a mi clamor. Y cantale al Señor una canción declarando tu confianza en el Señor. En esas prensas, en esos morteros de la vida, Él saca lo mejor de nosotros. Él saca lo mejor de tu vida. Oh, santo, santo. Él tiene una salida siempre. Dios es fiel. Declaráselo. Declaralo. Es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Él sigue estando en el trono. Él sigue teniendo control de absolutamente todo.
Él sigue siendo fiel. En los momentos más oscuros de tu vida, Él sigue estando. Él sigue sosteniendo tu brazo. Él sigue sosteniéndote. No dudes, porque Él sigue siendo el poderoso, aquel que da la salida, aquel que da las fuerzas. ¡Aleluya! Glorioso, victorioso, soberano Dios, en el trono está, infinito, magnífico, sobre todo Dios, en el trono está, glorioso, victorioso, soberano Dios, en el trono está, infinito, magnífico, sobre todo Dios. Y decíselo bien fuerte. Dios es fiel, Él puede. A toda voz. Grande. Que el gigante que pueda enfrentar por siempre, firme estaré, pues solo Dios en el trono está. ¿Qué te parece si le damos un fuerte aplauso al Señor diciendo: Señor, vos estás en el trono. Vos sos mi salida en el Getsemaní. Vos sos mi amparo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Te amamos, Jesús. Gracias, papá. Gracias, Padre. Amén. Amén. Él tiene siempre la salida. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el día domingo, Santa Cena de Resurrección. Vamos a estar compartiendo juntos. Buen fin de semana.